Prepárense para una inmersión profunda, en un misterio que nos llega desde las montañas de West Virginia, un caso donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. Hablamos del fantasma de Greenbrier, la historia de Sona Hister Shue, una joven que murió en 1897, pero cuya muerte no fue el final, sino el comienzo de algo aún más escalofriante. Y lo que la hace tan intrigante es que al principio se pensó que Sona murió por causas naturales, por complicaciones del parto. Pero pronto las sospechas comenzaron a crecer como la niebla en esas montañas. Es que a veces la verdad busca la manera de salir a la luz, ¿no crees? Y en este caso lo hizo a través de la madre de Sona, Mary Jane Hister. Ella aseguraba haber visto al fantasma de su hija. Imagínate el impacto. Una madre de luto enfrentándose a la incredulidad de la gente con la certeza de que el alma de su hija clamaba justicia desde el más allá. ¿Qué te sugiere eso? Un misterio que nos atrapa desde el inicio. Y para entenderlo tenemos que empezar por el principio. Sona se casó con Erasmus Strobling-Traut Shue en octubre de 1896. Un romance que se desarrolló con la rapidez de un incendio forestal. ¿Y qué sabemos de este Erasmus? Pareciera una figura un tanto oscura, ¿verdad? Erasmus era herrero, un hombre de oficio rudo, pero su pasado ya estaba marcado por 2 matrimonios anteriores. Uno terminó en divorcio por acusaciones de crueldad y el otro, la muerte de su segunda esposa estuvo rodeada de misterio. Espera, 2 esposas anteriores y ambas con finales trágicos. Eso no puede ser simple coincidencia, ¿no? Exacto. Y por si fuera poco, se decía que Erasmus tenía la ambición de casarse con 7 mujeres en total. ¿Qué nos dice eso de su carácter? ¿Se puede ver un patrón aquí? Un patrón que nos hiela la sangre. Y en este escenario, el 23 de enero de 1897, la tragedia golpea. Encuentran a Sona sin vida en su casa. El doctor que la examinó, un tal Dr. Knapp, no vio nada sospechoso. Simplemente dictaminó complicaciones del parto y Sona fue enterrada al día siguiente en el cementerio Solly-Chapelle. Pero ahí es donde entra la madre Mary Jane. Ella se negaba a aceptar la versión oficial. No solo se negaba, sino que tenía una razón que desafiaba la lógica y el sentido común. La visita del fantasma de su hija. Es como si Sona desde el más allá intentara guiar a su madre hacia la verdad. ¿Qué detalles le reveló el fantasma? El fantasma le dijo a Mary Jane que Erasmus la había asesinado. Le describió cómo la había estrangulado con detalles escalofriantes que solo el asesino podía saber. Y con esa información, Mary Jane fue directamente al fiscal del condado, John Alfred Preston. ¿Cómo reaccionó Preston ante una historia tan increíble? Preston, como era de esperar, se mostró escéptico. Era un hombre de leyes acostumbrado a pruebas tangibles, pero Mary Jane era implacable. Algo en la convicción de la madre, en la precisión de los detalles, lo hizo dudar. La presión de los rumores que ya circulaban en el pueblo también debió influir. Sin duda, la historia del fantasma ya era un murmullo constante en Greenbrier. Finalmente, Preston accedió a reabrir el caso, pero necesitaba más que el testimonio de un fantasma. ¿Cuál fue su siguiente paso? ¿Cómo se puede investigar un crimen donde la principal testigo ya no está en este mundo? Lo primero fue volver a interrogar al Dr. Knapp. Y aquí es donde la investigación toma un giro inesperado. Cuéntame qué dijo el doctor. Cambió su versión de los hechos. El Dr. Knapp admitió que no había realizado un examen exhaustivo del cuerpo de Sona. Un detalle crucial que abrió una puerta a la posibilidad de un crimen. Una confesión que alimentaba las sospechas. Y con la presión de la opinión pública y la determinación de Mary Jane Preston, se vio obligado a tomar una decisión audaz. Exacto. Una decisión que podía validar la historia del fantasma o convertir a todos en objeto de burla. Preston ordenó la exhumación del cuerpo de Sona para realizar una autopsia. Imagínate la escena. Un pequeño pueblo en las montañas, la sombra de un posible asesinato y una madre que afirmaba haber hablado con el fantasma de su hija. Y ahora la exhumación del cuerpo, el misterio se profundiza y la verdad está a punto de ser revelada. La verdad, esperaba pacientemente el momento de emerger de las sombras de la duda. La atmósfera en Greenbrier era densa. El 22 de febrero de 1897 se llevó a cabo la autopsia en la escuela del pueblo, un escenario improvisado para un acto que prometía desenterrar secretos. Imagínate la escena, un pequeño salón de clases convertido en una sala de autopsia, el cuerpo exhumado de Sona sobre una mesa, y la mirada expectante de los presentes esperando una respuesta que nadie podía anticipar. Y mientras los médicos examinaban el cuerpo de Sona, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada, cada gesto era analizado con la esperanza de encontrar una pista que resolviera el misterio. Y la verdad no tardó en revelarse. Los forenses encontraron marcas en el cuello de Sona, señales claras de estrangulamiento, algo que el Dr. Knapp había pasado por alto en su examen inicial. Es decir, la causa de muerte no era natural. Habían asesinado a Sona. Y todas las miradas se volvieron hacia Erasmus. ¿Qué decía el reporte de la autopsia exactamente? El reporte publicado el 9 de marzo de 1897 no dejaba lugar a dudas. Decía: se descubrió que el cuello estaba roto y la tráquea aplastada.
En la garganta había marcas de dedos que indicaban que había sido estrangulada. Era escalofriante. Esas palabras frías y técnicas describían una verdad brutal. La historia del fantasma que Mary Jane había contado ya no parecía una locura. ¿Cómo reaccionó la gente del pueblo? La noticia corrió como reguero de pólvora. La indignación y el miedo se apoderaron de Greenbrier. Lo que antes eran murmullos, ahora eran gritos de justicia. Muchos empezaron a creer en la historia de Mary Jane. Y mientras tanto, Erasmus esperaba su juicio en la cárcel de Lewisburg. ¿Qué sabemos de su comportamiento durante este periodo? ¿Mostraba algún tipo de remordimiento? Todo lo contrario, Erasmus no solo negaba su culpabilidad, sino que se jactaba de querer casarse con 7 mujeres, una ambición perturbadora que alimentaba la imagen de un hombre sin escrúpulos. Increíble, parecía no tener conciencia de la gravedad de sus actos. El juicio comenzó el 22 de junio de 1297. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué papel jugó Mary Jane en todo esto? El juicio fue un acontecimiento, la sala estaba llena de gente ansiosa por escuchar la verdad. Mary Jane fue la testigo estrella de la fiscalía. Con valentía relató la historia de la aparición del fantasma y los detalles que Sona le había revelado. ¿Y cómo reaccionaron los presentes ante su testimonio? ¿La creyeron? ¿O la tacharon de loca? Su testimonio conmovió a muchos, describió con tal detalle la forma en que Sona había sido asesinada que era imposible ignorarlo. La defensa, por supuesto, intentó desacreditarla, pero Mary Jane se mantuvo firme. La verdad que buscaba salir a la luz tenía en Mary Jane a una aliada implacable. ¿Logró la defensa refutar sus declaraciones? ¿Pudo el jurado ignorar la historia del fantasma? El abogado de Erasmus intentó presentarla como una mujer perturbada por el dolor, con una imaginación desbordada, pero la coherencia de su relato y la firmeza de sus convicciones hicieron dudar a muchos, incluso al propio juez. Era como si el fantasma de Sona estuviera presente en la sala del tribunal, susurrando la verdad al oído de todos. Es una imagen poderosa la justicia terrenal frente a la justicia del más allá. ¿Cuál fue el veredicto final? Después de un juicio lleno de tensión, el jurado declaró a Erasmus culpable de asesinato. El 11 de julio de 1897 fue condenado a cadena perpetua. La historia del fantasma había triunfado, la verdad, aunque susurrada desde el más allá, había prevalecido. Una victoria para Mary Jane y sobre todo para Sona, cuyo espíritu inquieto por fin podía descansar. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué sucedió después de la condena? La condena de Erasmus desató la furia de algunos. Consideraban que la cadena perpetua era un castigo demasiado leve. Se formó una turba. Con la intención de lincharlo, querían hacer justicia por su propia mano. Increíble, la sed de venganza amenazaba con desatar aún más violencia. ¿Qué pasó con Erasmus? ¿Logró la justicia imponerse? El sheriff, con ayuda de algunos hombres, logró controlar la situación. Erasmus se salvó del linchamiento, pero el destino le tenía preparado otro final. Un final que quizás nos revele aún más sobre la naturaleza de este misterio. Pero esa es una historia para la última parte de nuestra inmersión en el caso del fantasma de Greenbrier. El destino de Erasmus Shaw estaba sellado. ¿Qué fue de él tras escapar de la furia de la turba? Bueno, murió en la prisión estatal de Moundsville 3 años después de su condena en 1900. ¿Se sabe algo de la causa de su muerte? Murió durante una epidemia que azotó la prisión. Un final solitario para un hombre rodeado de tantas sombras. Y sin embargo, la historia no termina ahí, ¿verdad? Claro que no, el caso del fantasma de Greenbrier sigue vivo y generando controversia. Es que la idea de un fantasma que ayuda a resolver un crimen no deja de fascinarnos. Pero imagino que no todos lo ven así. Exacto, hay quienes creen que Mary Jane inventó la historia fantasma para manipular al fiscal y obtener justicia para su hija. Es una teoría que tiene sentido considerando el contexto de la época y las supersticiones que rodeaban Greenbrier. Sí, para algunos la historia del fantasma no fue más que una estrategia astuta, una forma de influir en la justicia terrenal. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicar la precisión de los detalles que Mary Jane reveló sobre la muerte de Sona? Eran detalles que solo el asesino podía saber. Es un punto que nos hace reflexionar. ¿Pudo Mary Jane haber deducido esos detalles o realmente el fantasma de Sona le susurró la verdad? Es un enigma que cada quien debe resolver en su interior. Lo que sí es indiscutible es que el caso del fantasma de Greenbrier nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre la vida, la muerte y la posibilidad de que haya algo más allá de nuestra percepción. Más allá de las explicaciones racionales, este caso nos habla del poder de una buena historia, de cómo una narración convincente puede impactar en las personas, influir en decisiones, incluso cambiar el rumbo de la justicia. En 1990, el estado de West Virginia erigió un monumento histórico cerca de la tumba de Sona, y en él se menciona explícitamente el testimonio del fantasma, un reconocimiento único en la historia judicial. Es un símbolo que nos recuerda que la historia del fantasma de Greenbrier va más allá del crimen y el castigo. Es una historia sobre la fuerza del amor materno, la incansable búsqueda de la verdad y el poder de lo inexplicable.
Y así llegamos al final de nuestra inmersión en este caso. Un viaje que nos ha llevado a las montañas de West Virginia, a un pequeño pueblo envuelto en un misterio que trasciende el tiempo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros miedos, nuestras creencias y la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural. Fue la aparición de Sona, una brillante invención, un mensaje genuino desde el más allá, o simplemente una creación de la imaginación colectiva. Esa respuesta la dejamos en tus manos. Lo que sí sabemos es que la historia del fantasma de Greenbrier sigue viva, susurrándonos desde el pasado, invitándonos a escuchar, a cuestionar y a buscar la verdad en los lugares más inesperados.